FIP, cómo va a diferentes lugares que tienen que ver con la finanza, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con cuestiones de burocracias a veces que son necesarias a veces. No es que es una mala palabra cuando nombramos esto. Y salió la conversación, digo yo, hay personas que siempre tienen dos o tres o 5.000 pasos adelante en lo que tiene que ver con la posibilidad de pensar aquello que tiene que ver con la finanza, que tiene que ver con los negocios de las empresas, de los emprendedores, emprendedoras, instituciones, ¿por qué no? ¿No? Y yo quería compartir con ustedes, porque está aquí en Radio Nacional Esquel, ella es licenciada en Administración de Empresa, es contadora, se llama Sofía Pagliari, está con nosotros. Sofi, gracias por venir aquí. Hola, muchas gracias a vos por invitarme. Fue un golazo cuando encontré en las redes sociales un Instagram que decía AFIP para principiantes. Me enganché ya, pero todos los días tengo que ver si qué es lo que se subió ahí. Contanos de qué se trata. Después vamos a hablar de tu carrera y todo, pero me parece un golazo lo que inventaste para trabajar ahí, ¿eh? AFIP para principiantes en realidad surgió cuando empezó la pandemia. Yo estaba trabajando en relación de dependencia en ese momento y había quedado varada en la casa de mi mamá con mis hermanos, con mucho tiempo para hacer cosas nuevas. Y nada, yo soy contadora y vengo de una familia donde todos mis hermanos y familiares son emprendedores. Entonces me di cuenta de cosas que yo a veces hacía en empresas grandes, como mirar los números de las empresas, analizar cuestiones y demás. En realidad a veces a los emprendedores eso les faltaba. Y nada, empecé a trabajar con mis hermanos en acompañarlos, en revisar los números de sus negocios y demás. Y me empezaban a decir, tipo, tenés que abrirte un Instagram, dale, animate, no sé qué. Y así empecé como a hacerlo un poco más público, a compartirlo. Y una cosa llevó a la otra y terminé abriendo mi estudio contable, renunciando a la relación de Muy dependencia bien. y siendo yo también emprendedora, acompañando a otros emprendedores. La idea, Golazo del nombre del Instagram, ¿eh? sí, la verdad que el nombre se le ocurrió a mi mamá. En una de esas charlas, encontrando con mis hermanos, y yo tipo, bueno, hago un Instagram, pero ¿qué nombre le pongo? ¿Qué digo? Y mi mamá dijo, y si pones AFIP para principiantes, es medio un manualcito lo que estás haciendo, así que es un buen nombre. Así que así surgió lo de AFIP para principiantes. ¿Te encontrás por ahí cuando llegan emprendedores o emprendedoras? Hoy hablábamos con Lito, también estaba Vale con nosotros, que lo que a vos te parece que es algo natural, común, fácil de realizar, que para muchos, muchas y muchas es algo complejo, difícil, que se nos traba, que nos genera cuestiones que nos frenan, nos empantanan a muchos. ¿Te encontrás con esas? Sí, yo lo tenía algo como recontra naturalizado, Ujú. el que mis finanzas personales fueran organizadas, el que yo tuviera un presupuesto de cuánto gano, cuánto puedo gastar. Para mí era algo como que todo el mundo lo tenía Y no es así. incorporado. Y la realidad es que no. En Argentina hay muy poca educación financiera. O sea, si vamos a las escuelas, los chicos sí tienen economía y demás, pero por ahí no tienen como esta cuestión de cómo organizo mi sueldo, ¿no? O sea, cuántos chicos que tienen su primer trabajo salen y queman su primer sueldo. Lo gastan Totalmente. porque no, o sea, no, y después es como, ¿y ahora qué hago? Ya me quedé sin plata. Y cuando encima en Argentina, que es un país donde hay muchos emprendedores, un poco porque hay mucha, yo creo que emprender tiene que ver con una cuestión pasional, y los argentinos somos muy pasionales, pero también tiene que ver con las crisis, o sea, hay muchos que Totalmente. emprenden no porque Por les guste, necesidades, sino que ¿no? emprenden por necesidad. Y llevar un negocio adelante, un emprendimiento, una pyme, sin tener por ahí noción de cómo organizar las finanzas y demás, es como muy complicado la realidad. Entonces, nada, así empecé dando charlas, talleres, hago asesorías también, donde por ahí trabajamos con un emprendedor a la par sobre su negocio, hacemos planillas. Pero bueno, de a poco, viste, me fui dando cuenta que eso es algo que para mí era tan normal, tan naturalizado, no, y tampoco es algo tan común de lo que se hable, no es Pero está un bueno cómo lo tema. planteaste. A ver, lo relaciono, no tiene nada que ver en un punto, ¿no? Ayer nos encontramos en el teatro también viendo a Ceci C, el tema de la sexología para tocar desde el punto de vista científico, educativo y a la vez que sea atrapante o atractivo para poder ver, es muy difícil, lo logra con creces Ceci C. Y creo que vos vas por un camino en la economía o en lo que tiene que ver con las finanzas, esto, ¿no? Que no sea permeable, atractivo poder ver cómo se relaciona desde acá, ¿no? Desde el Instagram, obviamente después lo profundizás, pero que encontraste ahí un nicho que es interesantísimo para poder explotarlo acá.
Sí, creo que tiene que ver un poco con mi personalidad, con que no soy por ahí, no quiero hablar mal de la profesión, pero viste que a veces el contador está muy estereotipado, que yo no creo que sea así, o Es sea, culpa nuestra también, ¿eh? tengo un montón de amigos contadores que nada que ver con el estereotipo, o sea, conozco más que no cumplen con el estereotipo que los Ah, que mira. sí, es la realidad. Pero entonces, a veces, viste, nos quedamos trabados con que tenemos que explicar con un vocabulario muy específico, porque si no van a creer que no sabemos, porque este tipo de cuestiones. Y yo la realidad es que hablo en criollo y siempre digo, o sea, yo soy una contadora en zapatillas, yo voy en zapatillas por la vida y así voy con todo, con mi profesión, con mi vida personal y con todo. Si bien vamos a decirle después cómo contactarse con las redes con Sofía Pagliari, también contadora, licenciada en Administración de Empresas y acompaña el trabajo y el crecimiento de empresas, instituciones y emprendedores, te pregunto cuáles son las primeras complicaciones en tu laburo, ¿no? Con los emprendedores y emprendedoras, esas primeras complicaciones que tienen aquellos o aquellas que emprenden, desde el punto de vista financiero, de los números, papeles, etcétera, ¿no? Lo primero en general con lo que llegan, que es lo que les da más miedo, por ahí en donde empiezan a detectar que necesitan empezar a elaborar en los números del emprendimiento, es por la cuestión impositiva. Todos vienen como tipo, no tengo monotributo, o lo tengo pero no facturo, o no sé qué tengo que facturar y qué no. Ese tipo de cuestiones, el impuesto al argentino nos da mucho miedo, porque sabemos lo caro que es pagar los impuestos y las multas y los intereses y demás. Entonces, en general la primera traba es como vienen como, no sé qué hacer con todo esto. Así, literal. Claro, la realidad es que el monotributo está pensado, digo monotributo, después hay muchos responsables inscriptos, sociedades, pero en general el primer paso, siempre el más chiquito, es el monotributo. Por eso hablo más de monotributo por ahí Ujú. que de otros regímenes. Siempre se habla de que es un régimen simplificado, que tendría que ser algo sencillo, que el monotributista debería poder hacer todo por su cuenta, pero después tenés ingresos brutos, tenés un montón de otras cuestiones que tampoco te lo enseñaron en la escuela ni en Totalmente. ningún lado. Entonces, vos decís, bueno, entro a la página FIP y, ay, esto es un chino y tengo miedo que hacerlo mal. Entonces, en general ese es con el primer miedo con el que vienen. Yo en general me gusta laburar cuando trabajamos así sobre la estrategia fiscal. O sea, la estrategia fiscal no es vamos a evadir impuestos, sino bueno, vamos a acomodar las cosas lo mejor posible para usar todas las herramientas que tenemos a nuestro favor para pagar la menor cantidad posible de impuestos, también porque eso va a hacer que tu negocio sea más rentable. Entonces, cuando empezamos a trabajar con eso y empiezan a entender lo de los impuestos y demás, dicen, ah, bueno, pero pará, porque yo este costo no lo estaba teniendo en cuenta. Entonces, cuando estoy poniendo mi precio, y ahí es donde empezamos a meternos ya en lo que es más control de gestión, finanzas, ese tipo de cuestiones. Y ahí en general con los problemas que vienen es, no sé cuánto gano, no sé qué precio poner. El no sé qué precio poner es como, Es un punto es un punto muy fuerte, muy o sea, fuerte. porque le decís, ¿y cómo lo pones? O sea, y he escuchado de todo, una de las chicas que me decía, y yo voy y miro qué precio lo tiene puesto el otro. A ese nivel A funciona a ese veces, nivel, ¿no? y hacer, bueno, pero ¿cómo sabes el precio que lo tiene puesto el otro? Que hay que analizarlo, o sea, porque uno compite con otros, entonces tiene que ver lo que vende la gente que vende algo parecido, similar en características, en calidad, en servicio y demás, hay que ver a cuánto lo vende el otro, porque no lo puedes vender ni muy por abajo ni muy por arriba, tampoco, Hay ¿no? una competencia leal Hay una también ahí. competencia, pero no puedes decir ese precio porque vos no sabés si puedes cubrir tus costos con ese precio, entonces primero analicemos todos tus costos. Entonces después ahí empiezan como, bueno, no sé cuánto gano, entonces yo gasto y después no sé si puedo pagar la tarjeta de crédito, viste, como ese tipo de cuestiones. Bueno, analicemos cuánto ganás, o sea, cuánto también ahí, cuánto querés ganar. Todos los emprendedores deberíamos tener un sueldo. O sea, que no trabajemos en relación de dependencia no quiere decir que no tengamos un sueldo. Si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo como emprendedor en nuestro emprendimiento, tenemos que estar pagando a otro un sueldo. ¿Por qué no nos determinamos a nosotros un sueldo? A ver, esto no quiere decir que todos los primeros del mes yo voy a poder sacar toda la plata y listo, quedarme tranquila, ¿no? O sea, hay que laburar para poder llegar a pagarlo y a veces te terminás pagando el 20, el 30, te lo pagas un mes y medio tarde, pero en algún momento te lo tenés que pagar, porque si no tu negocio no está siendo rentable y tenemos que ver qué es lo que está pasando y cómo tenemos que laburar para que el negocio sea rentable. Si no pasa a ser un hobby caro, algo que A nos eso gusta me quería hacer, referir, pero no nos ¿no? da de vivir, no nos da de comer. ¿Tenés ejemplos? No, no vamos a decir obviamente los nombres, ni las empresas, ni emprendedores y emprendedoras, pero ejemplos concretos de que te tocó, por ejemplo, ver las finanzas de un emprendimiento y decir, si esto lo ordenamos, si esto lo ponemos en funcionamiento desde otro punto de vista, con las herramientas que tengo, vas a encontrar más ganancias hacia adentro. ¿Te pasó que vos viste? Se está yendo Sí, dinero por otro lado que no se tendría que estar yendo. sí, Sucede concretamente eso. sucede, sí, y en general con
el 99% de los que llegan a mí suceden ese tipo de cuestiones. Porque aparte también lo que nos pasa es, empezamos a mezclar las finanzas de nuestro emprendimiento con nuestras finanzas propias. Entonces, si nuestro emprendimiento tiene dinero, por ahí nosotros gastamos, pero no nos damos cuenta que tenemos que reponer mercadería. Ujú. Hablo de mercadería porque a veces cuando brindamos servicios tenemos menos costos de reposición. Sí, tenemos costos, pero no tanto de reposición, entonces por ahí es un poco más fácil como volver a arrancar cuando sos un servicio. Pero cuando producís o cuando revendés, y con la inflación en la Argentina es tremendo. Entonces es como, ¿y en qué gasto? Ay, es que me fui de vacaciones. Está perfecto, pero organicémonos para que tu emprendimiento no se funda por irte de vacaciones. Entonces yo ahí lo que me gusta laburar siempre es lo primero, bueno, vamos a separar. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, hay como un montón de cosas, ahí empezamos a usar aplicaciones, porque también es muy engorroso. El emprendedor no tiene mucho tiempo para estar anotando y haciendo planillas, entonces a mí me gusta hacer como más, bueno, usemos una app del celular, sabemos que no es lo mejor, pero por Más lo a menos mano y más anotás, rápido, ¿no? claro, porque si le pones algo que le lleve mucho tiempo, no lo va a tener, no lo va a Ujú. poder hacer. Entonces, mejor poco bien hecho que nada, o sea, Claro. entonces a mí me gusta laburar en eso, usar apps, hay gente que le cuesta más, entonces le digo, bueno, abramos 2 cuentas bancarias diferentes. Y, o sea, la plata que vos vas a usar para tu vida personal es la de una cuenta y la que para tu emprendimiento otra, y te vas pasando plata de una cuenta a la otra. Hay muchos que trabajan mucho en efectivo, porque vivimos en un país donde si podemos laburar en efectivo mejor. Entonces, bueno, separemos en sobres, como vamos trabajando a ver y buscando cuál es la mejor forma, qué es lo que mejor les lleva. Y siempre en general intento laburar de no solo acomodar las finanzas del negocio, sino también las propias. Porque pasa esto, o sea, si yo ¿Qué? desorganizo mi vida personal y de golpe no tengo plata para pagar el alquiler y voy a manotear del Tal emprendimiento que cual, tal tiene, cual, pero después no voy a poder mantener mi emprendimiento. tal cual. Entonces es muy importante organizar las dos cosas al mismo tiempo. Calculo o intuyo cuando estamos hablando con Sofía Pagliari aquí de estos temas de las finanzas, que está bueno lo que trajo aquí, más allá de que ella trabaja con empresas, con instituciones grandes. Por primera vez creo, esto lo digo, me puedo estar equivocando, ¿no? Pero por primera vez veo a alguien que pone en foco, pone su atención y hasta te diría que es un servicio social muy interesante saber que aquel que está emprendiendo, aquella que está emprendiendo, justo es una de las herramientas más fuertes que debe tener, ¿no? Y creo que ahí pone en valor tu laburo, tu conocimiento que tenés y lo que estudiaste y lo que trabajaste para poder estar ahí, de esto de facilitarle a los emprendedores, en este caso a Scale, Trevelin y obviamente por internet hacia todo el país y a todo el mundo, que es, hay un imaginario colectivo de muchos, muchas y muchas también que tiene que ver con que el mundo de las finanzas, el mundo de la contaduría, del resolver estos problemas está relacionado solo con grandes empresas, ¿no? Solo con aquellos capitales muy, muy grandes. Y de hecho trajiste aquí a la región o a la Patagonia o a este lugar en particular, la idea es que empecemos a pensar esto desde lo chiquito también, ¿no? Desde lo chiquito, de construirnos en muchas cosas y en esto también, ¿no? Que nos va a servir a muchos, muchos, muchos para progresar. Es que para mí ese al principio fue un gran desafío. Yo que había laburado en empresas grandes, nada, yo tenía mucha información al alcance de la mano. Había muchos empleados cargando facturas, cargando gastos, usando centros de costos, usando, bueno, yo he trabajado con programas que te procesan toda la información y te la separan y vos le vas poniendo porcentaje. Entonces, claro, yo trabajaba con un nivel de información antes de tomar decisiones que era como muy fácil tomar una decisión porque tenías Todo. todo al alcance de la mano. Entonces, para mí fue como un desafío decir, bueno, ¿cómo podemos laburar en algo mucho más chico? O sea, no vamos a llegar a ese nivel de información porque el emprendedor no tiene tiempo, Ujú. pero ¿qué podemos hacer que sí le ayude? O sea, ¿cómo podemos laburar con un Excel? Entonces, nada, para mí eso como decir, bueno, vamos a acostumbrarnos a no tener el todo, ¿viste? Porque yo estaba acostumbrada por ahí al todo. ¿Qué es lo chiquito que podemos hacer? Y con el tiempo, yo hace ya 2 años que voy con este proyecto casi, con el tiempo me fui dando cuenta que hay muchos cambios, o sea, y que hay muchas mejoras y que con poco cambia muchísimo. Eso es importante, con poco cambia muchísimo, ¿no? Si tenés que, están escuchando por ahí emprendedores y emprendedoras, de hecho mañana vamos a tener la visita de algunos feriantes que están trabajando en este tema. ¿Vos le dirías a aquel que recién empieza también, no el que ya está, porque hay veces que, como hablábamos hoy al comienzo, porque fuiste el disparador del programa hoy, ¿no? No, no solamente cuando ya estamos quienes por ahí estamos también en la parte privada,
de decir, ya estamos con el problema, ya estamos con el problema encima, hay que tratar de resolverlo, sino decir, voy a arrancar, voy a empezar, bueno, tengo que tener el acompañamiento este. ¿Vos decís que sería mejor también, o es mejor tratar de empezar así? Y empezás más Más organizado. Para mí organizado. está bueno. Por lo menos una base. Sí, y sobre todo yo ahí cuando he laburado con emprendedores que tenían emprendimiento al mismo tiempo que tenían un sueldo en relación de dependencia, sobre todo en el principio de la pandemia que estaban todos, la gran mayoría en la casa, entonces o tenían más tiempo o no estaban trabajando en el trabajo en relación de dependencia y así todo tenían un salario, como que trabajamos mucho en, bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr con el emprendimiento para que vos puedas dejar tu trabajo en relación de dependencia? O sea, y también ahí con algunas emprendedoras trabajé como tener un seguro, ¿no? Como decir, bueno, tengo la plata para poder vivir tanto, porque hay mucha, también les daba, sobre todo los que ya tenían un trabajo en relación de dependencia, les daba vértigo lanzarse a no tener un sueldo fijo. Entonces, bueno, no vas a tener un sueldo fijo, o en realidad sí vas a tener el emprendimiento, pero sabes que algún mes te puede pasar que no te lo puedas pagar. Entonces vamos a tener un seguro, un ahorro para, bueno, cuántos meses que te dejan a vos tranquila, dormir tranquila y decir, bueno, voy a poder seguir pagando el alquiler, comprando la comida y haciendo todo lo que necesito sin tener que decir, bueno, largo mi emprendimiento, lo dejo, no sigo más y salgo desesperada a buscar un trabajo en relación de dependencia otra vez. Hay como muchas cosas que se pueden ir trabajando. Muchas veces cuando trabajamos con gente que está recién arrancando y todavía tiene un trabajo en relación de dependencia y tiene esa posibilidad, empezamos desde ahí. Con emprendedores que por ahí ya están y por ahí están más desorganizados, ya es como el paso siguiente, vamos como al final. Depende en qué situación estén. Esto es muy particular de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el camino que hacen? Totalmente. Vamos llegando al final de esta primera charla porque me parece, nos fuimos, disculpame, nos fuimos un montón charlando. ¿Existe la posibilidad de que te molestemos en otro momento para seguir charlando de estas Por cuestiones? supuesto, porque para mí no ¿Eh? es molestia, me encanta. Y pregunto, o te digo para que compartas al micrófono, para aquellos y aquellas que están escuchando, ¿cómo hacen para encontrar el Instagram este que fue el disparador del programa del día de hoy? Me pueden encontrar en AFIP para principiantes, es el Instagram, ahí está mi número de teléfono y si no igual dejo el número de teléfono, pero va a ser difícil anotarlo. Mi celular es 011 15 32 59 30 39. Pero la más fácil es que vayan al perfil de Instagram y hay un botoncito que los manda a derecha a mandarme un WhatsApp. Qué grande. Última pregunta, tiene que ver con las cuestiones. Cuando uno habla de música, habla de deportes, de diferentes oficios, tiene referentes. En el mundo de las finanzas, ¿algún referente? Finanzas, estrategias comerciales, etcétera. Sí, hay muchos. Perdón, ¿alguno o alguna? Sí, 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 hay muchos. Son más en general, los más conocidos son hombres en el mundo en el que vivimos. Pero no hay, son más economistas, no hay tanto por ahí dedicado a esto. A mí me gustaba mucho, que falleció, que me parecía que era el que tenía una visión más parecida a la mía, me gustaba mucho Tomás Bulat, que él era un economista y hablaba mucho de finanzas personales y como que bajaba mucho al criollo lo que estaba en los libros de Mochoni Becker o todos esos libros así como gordos que leíamos en la facultad y me parece que él lo bajaba muy bien al entendimiento de todo el mundo. Me tiraste una ahí que no tengo. Si hay alguien que viene no con empresa, con emprendimiento, sino alguien personal, ¿no? Un individuo que se acerque y dice, ¿también puede ser una consulta con vos directamente? Sí, 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 también mirá. trabajo con profesionales, o sea que por ahí tienen, viste, no sé, odontólogos, hay muchos de la salud que por ahí trabajan, tienen un consultorio, entonces en algún punto es un servicio, pero por ahí no es un negocio y cómo organizarse. Y también trabajo con economía familiar, con las finanzas personales. He acompañado algunos que como nada, esto no me alcanza el sueldo y necesito ver cómo me organizo, salgo de la deuda de la tarjeta de crédito y que llevo un año pagando el mínimo y ese tipo de cuestiones. La verdad te felicito, Sofi. No, lo Gracias. encontré, si bien conocía familiarmente a algunos y algunas de tu familia, encontré ahí en lo que hablaba con un amigo y una amiga el día de ayer, una cuestión interesante que hacía falta aquí en la zona que tiene que ver con esto, ¿no? Con descontracturarnos un poco en el mundo de lo que tiene que ver con las finanzas, aquellas que tienen emprendimientos y también las cuestiones familiares y personales. Un lujo que estés aquí en Esquel, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación.
Recuerden, vayan al Instagram AFIP para principiantes. El título yo me lo voy a tatuar porque es alucinante el título. Ahí está Sofi Pagliari para compartir con ustedes algunos conocimientos y se pueden contactar con ella también para poder charlar más. ¿Eh? Seguimos aquí en Radio Nacional Esquel.